Bueno, hola, buenos días a todos los que están presentes también. Bueno, como dijeron, yo soy la directora de gestión institucional de acá del IOMA. Soy abogada, no soy psicóloga ni médica, y voy a hablarles de la posibilidad de implementación real de esta ley, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, siempre que nace una ley es porque la precede un hecho o un suceso, un acontecimiento social que hace que surja la necesidad desde el Estado de que se regule ese hecho, esa circunstancia social. Esto sucedió con el divorcio, cuando se sanciona la ley del divorcio, por ejemplo, cuando se sanciona la ley del matrimonio igualitario, leyes que regularon situaciones que de hecho ya estaban sucediendo, ni que hablar de la ley de género. Pero con la ley de salud mental sucedió, a mi criterio, al revés. La ley de salud mental surge, ya lo habían hablado los compañeros que me preceden, de un movimiento de ver y darse cuenta que las personas que que tenían padecimientos mentales, también eran sujetos de derecho, y empieza a haber toda una movida a nivel internacional que el Estado, en ese momento, considera que debe empezar a implementarse en la Argentina. Pero era sobre algo que no se había hablado hasta ese momento, a nivel social. Esta ley surge sin que tuviera asidero en la sociedad, sin que tuviera la gente un conocimiento de la materia, qué se podía hacer y qué no. Aún hoy, permítanme decir que nos cuesta mucho hablar de lo que es salud mental a las personas que no somos médicos, que no estamos en la temática. Hablemos de locura, porque locura es la primera palabra que me surge cuando las personas que no somos profesionales de la materia hablamos de este tema. Y eso es lo que sucede y es lo que nos cuesta para que podamos aprender con H, sobre esta ley, y eso es de lo que tenemos que hablar para poder aplicarla, para poder hacer que se ejerza, que se aplique. Según, esto lo busqué en internet, según el diccionario del señor Google, la enfermedad mental es la privación de juicio o uso de razón. Y acto seguido nos da una serie de características o síntomas de las personas que tendrían enfermedades mentales. Sentimientos de tristeza o desánimo, pensamientos confusos, altibajos y cambios radicales de humor, alejamiento de las amistades, cansancio importante, desconexión de la realidad, incapacidad para afrontar los problemas del estrés de la vida cotidiana, problemas para comprender, problemas en el uso del alcohol o las drogas, cambios importantes en los hábitos alimentarios, enojo, hostilidad, violencia, a veces pensamientos suicidas. Díganme si alguno de nosotros no encajamos en por lo menos una de estas características. Y sin embargo a nosotros, a ninguno, se le ocurriría decir que estamos locos. La enfermedad mental es una problemática que aún no se concibe como un problema que puede abordarse y solucionarse. Sigue siendo un tema tabú, sigue siendo algo de lo que mucho no se habla, porque existe en el imaginario popular que el loco, que la persona que tiene problemas de salud mental, es una persona que no puede modificar su estado, que está ahí, que va a quedar siempre así. Entonces es preferible que lo ubiquemos en otro lado, que lo alejemos de nuestra vida y, si es posible, no lo veamos. De hecho, así surgen los manicomios. Yo no les voy a hablar de tratamientos médicos porque no soy médica. Tampoco quisiera hacer un análisis jurídico específico de lo que establece la ley, porque eso ya lo hicieron mis colegas que me precedieron en las clases anteriores, que lo hicieron maravillosamente, y aparte es algo que sinceramente mucho no me gusta. Yo lo que les quiero hablar es de mi experiencia personal en un lugar donde comenzó a aplicarse esta ley, donde yo lo vivencié porque trabajé un tiempo ahí, en ese lugar, y cómo esto es posible. Porque creo que esa es la manera de que podamos darnos cuenta, la sociedad toda, de cómo es la importancia de la aplicación de esta ley. Este proceso comenzó unos años después de sancionada la ley se sanciona en el año 2003 y duró hasta el año 2015.
Como ustedes sabrán, la gestión anterior no creía en esta ley, decía que era innecesaria, que no era práctica, que no era posible. Era una cuestión ideológica, claramente. Hoy en la provincia de Buenos Aires nuevamente se estableció como una política pública la aplicación de esta ley. Y desde el IOMA recogemos estos lineamientos que nos da la provincia y comenzamos a transitar este camino para aplicar la ley de salud mental. ¿Y esto por qué? Ahora sí me pongo la abogada. Porque el artículo 7 de la ley establece que los servicios efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tenga, deben adecuarse a los principios establecidos por esta ley. Entonces, nosotros, desde IOMA, debemos cuidar que los efectores que le brindan servicios a nuestros afiliados cumplan con esta normativa. Les dije que les iba a hablar de cómo es posible la aplicación de esta ley. Entonces les voy a hablar de un lugar que conozco bastante, que es la colonia Montes de Oca. La colonia Montes de Oca es un manicomio, creo que se le llama institución monovalente, ¿verdad? Un neuropsiquiátrico que está en la localidad de Luján, en un pueblito chiquito que se llama Torres. Fue inaugurada en el año 1915, la colonia Montes de Oca, y fue uno de los primeros en su formato de ser lo que se llamó manicomio de puertas abiertas. Tiene 200 y pico de hectáreas, es un lugar enorme, donde hay pabellones, donde ahí están las personas con, en general, oligofrenias profundas. El artículo 7 de la ley establece los derechos que tienen que tener estas personas, como desde el Estado se debe velar, y aquí es donde entra la Secretaría de Derechos Humanos a jugar un papel fundamental, se debe velar por el ejercicio de los derechos de estas personas. Y cuando yo leo lo que dice el artículo 7 en todos sus incisos, todos esos derechos son los que de a poco se fueron cumpliendo en ese neuropsiquiátrico, en ese proceso de transformación, en este proceso de desmanicomialización. Me encanta porque aprendí a decir esa palabra. Me costó mucho, pero la digo, desmanicomialización. En este proceso que se inicia y que continuó hasta el año 2015 y bueno, ahora se retoma. Vamos a hacer tipo, como un cuadro sinóptico imaginario. Yo les voy a ir leyendo estos derechos de los que habla el artículo 7 y les voy a ir comentando cómo la realidad, cómo la práctica se fueron aplicando. Y esto quiere decir que es posible la aplicación. El artículo 7 dice, el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Primero, derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud. Inmediatamente, como soy abogada, este artículo me lleva al famoso artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que las cárceles no serán para el padecimiento de los internos, sino para su reinserción social, cosa que sabemos que no estaría funcionando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, les quiero comentar cómo este inciso en la colonia Montes de Oca empezó a ejecutarse. La primera vez que yo voy a la colonia Montes de Oca fue en el año 2003, que me acuerdo que estaba embarazada de mi hija, que hoy tiene 18 años, y me encuentro con un establecimiento del siglo XIX, claramente, y me llamó muchísimo la atención un pabellón al que concurrí, que era el pabellón número 7, que le llamaban de los gatosos, eran los oligofrénicos profundos. Y la imagen que vi, imagínense, yo, abogada, 20 años atrás, nada que ver con el tema de salud mental, llego a ese pabellón, me lo muestran, y había 100 personas, 100 seres humanos, vagando en un espacio como este auditorio, desnudos, hacían sus necesidades encima, 2 o 3 enfermeros que veían que estuviese todo más o menos en orden. Y lo que nos decían en ese momento los profesionales que estaban en ese lugar y los enfermeros era que, dada su incapacidad mental, no había mucho que hacer, simplemente los dejaban como animalitos, le daban de comer de vez en cuando. Cuando pregunté por qué estaban desnudos, me decían que se sacaban ellos mismos la ropa, se la arrancaban, entonces ¿para qué los iban a vestir de vuelta? Y lo que, después les voy a comentar qué sucedió con esto que les voy a decir, lo que me repetían constantemente, ellos no sienten ni frío ni calor, así que da lo mismo.
que me acuerdo de cuando fui era verano, hace un calor insoportable, y ese lugar no tenía tampoco mucha ventilación, en fin. Y me llamó mucho la atención un muchacho que se notaba que era joven, que estaba tirado en un rincón, en posición fetal, desnudo. Pregunté por ese chico tenía 20 años en ese momento, me dijeron, y él se la pasaba así tiradito, me decían. No podemos hacer nada. Con el correr de los años, yo volví, yo trabajaba, les comento esto para que vean por qué estoy en la colonia Montes de Oca, yo trabajaba en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Dirección de Sumarios. Entonces a nosotros nos llegaban los expedientes de las presuntas irregularidades que podían cometerse en ese establecimiento, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros decidimos, con mis compañeros, constituirnos en el lugar, porque no es lo mismo hablar desde un escritorio de lo que puede suceder o sucede en estos lugares. Entonces fuimos. A partir de ahí, yo creo que 3 veces al año iba constantemente, porque sinceramente es un lugar que me fascinó por un montón de cosas y por este proceso de desmanicomialización, y lo voy a seguir diciendo porque lo sé, que empezó en ese momento. Bueno, esa fue mi primera visión que tuve de la colonia Montes de Oca. Terrible, ¿verdad? Cuando empiezan las nuevas autoridades a empezar a aplicar esta ley de salud mental, por supuesto tuvo mucha resistencia por parte de los empleados, por parte de los médicos, pero por una cuestión no de deshumanización, sino por una cuestión de ignorancia, porque toda la vida se creyó que esto era así y no se podía cambiar. Y me voy a adelantar en el tiempo, años después, varios años después, vuelvo a la colonia Montes de Oca, el pabellón de los Gatosos, cuando yo vuelvo, o sea, fui durante todo el proceso, pero me quedó esta imagen por esto que les voy a decir. Ese pabellón de los Gatosos se cerró. A esos pacientes se los reubicó en otros lugares. Después les voy a comentar qué fue lo que pasó. Pero este chico que yo vi en posición fetal y desnudo en el piso, lo vi vestido, con jogging, con zapatillas, caminando de la mano por el parque con otro paciente, dirigiéndose a una tarea de rehabilitación. Es decir, se comprobó que sí podía recuperarse. Seguramente, y esto lo saben los que son médicos, que no es mi métier, no, ese chico sí tiene, por lo que me dijeron, era un oligofrénico profundo. Hay parte de su salud mental que no va a poder recuperarse, pero sí podía tener otro tipo de vida. Sí se le podían reconocer los derechos como persona y podía ejercerlos. Otra de las cosas que se hizo respecto de esto, de la atención sanitaria, tiene que ver con la capacitación constante que se le dio a los empleados de esa institución. Por esto mismo que les digo, porque los mismos enfermeros tenían establecido internamente que no era posible un cambio. Cuando ellos vieron que ese cambio sí era posible, ellos mismos empezaron a actuar diferente. Por supuesto, esto llevó años de poder llevarlo a la práctica. El segundo inciso del artículo 7 habla de reconocer el derecho a la identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía, su historia. Les comento que muchos de los que estaban internados en la colonia Montes de Oca eran NN, eran pacientes que habían llegado hace muchísimo tiempo, se había extraviado su documentación, no tenían contacto con la familia. Las historias clínicas, después van a hablar mis compañeros de hoy del tema de las auditorías y específicamente cómo se debe llevar una historia clínica. Las historias clínicas prácticamente no existían. Tenían sobrenombres, el Chato, Margarita, fulano, pero no tenían identidad. Habían perdido hasta el derecho a la identidad. Entonces lo que se hizo fue trabajar con un equipo interdisciplinario, con asistentes sociales, con un equipo de antropología. Se habló con el Poder Judicial y se empezó un proceso de identificación de esas personas. Y esas personas finalmente lograron tener un nombre y un documento. Algo básico que en ese momento no tenían.
Otro de los derechos es el derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Esto que yo les decía, lo primero que me dijeron cuando llegué en el año 2003 es, no sienten ni frío ni calor. No sé si alguien les preguntó si tenían frío o calor, pero estaba como establecido. No importa, podían estar desnudos con 3 grados bajo cero en el medio del campo y los médicos creían que no sentían ni frío ni calor. Hasta que se dieron cuenta, cuando los vistieron, cuando los ayudaron, cuando los fueron guiando en ese proceso, que sí sentían frío y sentían calor. Y sentían un montón de cosas que con el correr del tiempo pudieron reconocerlo. Otro de los derechos es el derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con una alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Este pabellón que se cerró, el pabellón 7 me acuerdo que era, yo les comenté que sus pacientes fueron derivados a otros sectores. Y a estos pacientes, a los que no se le daba ningún tipo de laborterapia, se les comenzó a dar. Que me acuerdo que me llamó mucho la atención que también le daban, y era muy, muy significativa para ellos, musicoterapia. Y la verdad que la evolución que tuvieron todos y cada uno de ellos en las diferentes terapias que conforme a sus capacidades podían llevar adelante fue increíble. Los cambios que se notaron fueron increíbles. Se le empezó a dar ese tipo de trabajo, ¿no? Para ellos, y se pudieron sentir personas también. Una de las cosas también que hicieron en la colonia es que a ellos, a los que estaban más lúcidos, digamos, los ayudaban en las tareas administrativas. Yo me acuerdo que yo me instalaba siempre cuando iba a trabajar en uno de los pabellones, que era donde estaba el área jurídica, y había un par de pacientes que eran los que estaban siempre en ese lugar y venían a ayudarnos. Yo por ahí les decía, ¿le llevas esta nota al director? Sí, cómo no. Y iban y llevaban la nota al director. Y eso los hacía sentir útiles. Tengo una anécdota media graciosa. Les iba a traer el dibujito, pero no lo encontré. Un día estaba ahí en Jurídicas, una de las pacientes que siempre venía, no recuerdo el nombre ahora de ella, una señora grande era ya, tenía siempre una carterita con lápices de colores y con papeles. Hacía muchos dibujitos. Entonces me dice, ¿te regalo un dibujito y me das una moneda? Sí, como no, le digo yo. Y me da un dibujito, yo le doy una moneda. Cuando veo ese dibujo, si lo hubiesen visto se darían cuenta. Para mí era como una célula humana. ¿Vieron como cuando los chicos que son chiquititos hacen ese primer dibujo de célula humana? Bueno, yo vi eso. Entonces le digo, qué bonito que es. ¿Quién es? Le pregunto. Y me mira y me dice, es un telegrama. Claro, ella estaba en Jurídicas. Para ella, eso era un telegrama. Bueno, esa interacción que tenían con los empleados, con los médicos, hacía que ellos se sintieran de otra manera y eso se notaba. Otro de los derechos es el derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, por sus afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. Algo que sucedió también, que eso fue una política pública que surgió del Estado Nacional en ese momento, es que a los fines de poder reincorporar a estos pacientes, a poder entablar, para revincularse con sus familias, a los que le encontraron la familia, muchas veces sucedía que estas familias no tenían posibilidad de llevárselos a su casa, o un fin de semana, o venir hasta Torres, que es lejos, la mayoría de las veces por cuestiones económicas. Entonces se logró que la provincia de Buenos Aires emitiera un subsidio para estas familias para que empezaran a revincularse con ese paciente. Otro de los derechos es derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Se realizaron tareas de reinserción social con los pacientes en el pueblo de Torres. Torres es un pueblo que es
se le llamaba en ese momento, se le sigue llamando, que es como pueblo satélite de la colonia. La mayoría de los empleados de la colonia viven en Torres. Y a los pacientes que ya estaban en condiciones de poder salir a vincularse con la sociedad, se había hecho un trabajo con la comunidad. Se habían instaurado casas de medio camino, lo que se llama casas de medio camino. Estos pacientes iban a esas casas durante el día a hacer sus terapias y a su vez iban a la comunidad, por ahí a hacer algún trabajo en algún negocio, ayudar en una panadería, en un almacén, paseaban, eran parte de esa sociedad. Porque también se logró que la gente de Torres entendiera de que esas personas podían insertarse sin ningún problema con ellos en la comunidad. Otro es el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como un sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. Además, lo que pasó fue que se reformuló en la colonia Montes de Oca el concepto de pabellón. No recuerdo el nombre, pero no se llama más pabellón. Ustedes deben saber más de esto. Y lo que se hizo fue pintarlos. Estos, como yo les dije, esta institución viene de principios de siglo, eran casonas muy viejas. Bueno, se arreglaron, se modificaron y se pintaron de colores. Hay un artista plástico que se llama Pérez Ellis, que es muy conocido, que tiene una temática muy colorida, con formas geométricas. Bueno, así se pintaron los pabellones de la colonia Montes de Oca. Porque aparentemente, dicen los que saben, que eso estimula los neurotransmisores de los pacientes. El tema del concepto blanco de hospital es como que los tira un poco abajo y esto los alentaba, les daba como más vida y aparte quedaban hermosos a la vista de nada. La verdad que era fantástico ver eso. Y esa temática se utilizó en todos los pabellones y se reformularon los espacios, porque antes eran eso, eran espacios comunes donde los pacientes no tenían intimidad, no tenían un resguardo, porque se consideraba eso, que ni siquiera la necesitaban, que no sentían nada, que no les pasaba nada. Y otro de los derechos es el derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios que impliquen la producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados. La colonia Montes de Oca tenía un tambo, una panadería, una chanchería, y ahí los pacientes hacían su laborterapia, trabajaban, producían y vendían hacia la comunidad, al pueblo de Torres siempre, se han extendido hasta Luján también, y eran remunerados por eso, obviamente, porque así correspondía que sea. Se inició un trabajo de revinculación no solo con la familia, sino con el Poder Judicial. El 99% de los pacientes que están internados en un neuropsiquiátrico de estas características tienen una tutela, tienen un curador judicial, y muchas veces el curador no tenía idea de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Entonces, la colonia, las autoridades de la colonia, empezaron a revincularse con ese curador, a ver las necesidades de ese paciente. Cobran también una pensión, que nadie sabía dónde estaba, se empezó a organizar el tema ese, si bien ellos no pueden administrar por sí mismos, pero se le administró ese dinero de una manera adecuada y correcta para su beneficio. Se hicieron muchas obras que lo que demostraron es que la aplicación de esta ley es posible, y no solo es posible, sino que es necesaria. Y esto surge porque hay una política pública del Estado, del gobierno, que es el que prioriza a la persona, al ser humano, por sobre cualquier otra situación. Así que nosotros acá desde IOMA, siguiendo los lineamientos que nos da la provincia de Buenos Aires, tenemos la intención de que todos nuestros prestadores, que en este caso son privados, en el caso de nosotros, tengan la posibilidad de cumplir esta ley y los vamos a ayudar en ese proceso para que así sea, con la capacitación y con las herramientas que sean necesarias.
Bueno, es todo. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Seguimos con la exposición de Adelki, que tiene un PowerPoint él. Gracias, Daniela. Gracias, Patricia. Me trajiste varios recuerdos, porque voy a comentar por qué. Bueno, gracias, Yoma, gracias, Nadia, Daciuk, Leo Berna. Estoy muy contento de poder estar acá y también muy contento de poder compartir una mesa con Alicia Stolkiner, una profesora a quien admiro y respeto mucho. Decía que me traía mucho recuerdo lo del Montes de Oca, porque bueno, fui uno de los investigadores del informe Vidas Arrasadas, y es cierto, ahí hubo un proceso de transformación que llevó adelante Roseto, que está llevando adelante ahora un proceso de transformación en el hospital Cabret. Y es cierto, cambió, se hicieron muchas cosas que incluso el informe lo refleja, porque comenzamos a trabajar ahí en el 2004 y terminamos en el 2007. Incluso refleja las mejoras que tuvo durante esos años Cabret. Bueno, los encuentros anteriores habíamos hablado, bueno, de derechos humanos, qué son los derechos humanos, por qué es importante la perspectiva de derechos humanos en el campo de la salud mental. También vimos los principales lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, los principales lineamientos de la Convención de Discapacidad y también del Código Civil, ¿sí? Es decir, estuvimos abordando temáticas desde las, digamos, normativas fundamentales para todo proceso de transformación. Pero hoy, bueno, vamos a, como decía Daniela, vamos a entrar más en el terreno de las auditorías en salud mental, desde una perspectiva de derecho, ¿no? Porque desde la Secretaría de Derechos Humanos pensamos el paradigma de los derechos humanos como un marco de referencia, ¿sí? Para poder pensar, analizar y modificar prácticas instituidas que pueden ser contrarias a una perspectiva de derecho. Y hay un marco para poder pensar las auditorías. Yo creo que hay un marco, podríamos decir, institucional, que es a partir de las instituciones que da lugar la Ley Nacional de Salud Mental, y uno político. Vamos a comenzar con el institucional. Si podemos poner la primera lámina. Perfecto, esa. Es decir, vimos que en Argentina tenemos estándares altos en normativas con respecto a los derechos humanos. Tenemos ahí un marco institucional, organismo que crea la Ley Nacional de Salud Mental, algunos organismos vinculados al control, otros organismos más vinculados a políticas que tengan que ver con las externaciones de los usuarios y las usuarias que están en los hospitales monovalentes. El primero es la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es la autoridad de aplicación de la ley, donde hay una mesa federal donde participan todas las direcciones de salud mental de todas las provincias y articulan entre las distintas áreas. La unidad de letrado, vinculado al artículo 22 de la Ley de Salud Mental, es un organismo interesante que da defensa técnica a las personas que son internadas de manera involuntaria, pero lamentablemente se circunscribe, digamos, a la ciudad de Buenos Aires. El órgano de revisión nacional, acá me voy a detener un poquito. Tenemos un órgano de revisión nacional con el cual, junto a Leonardo Gorbach, representamos a la Secretaría de Derechos Humanos en el órgano nacional. Está compuesta también por una organización de la sociedad civil, un organismo de derechos humanos y
una asociación de usuarios y usuarias que en este momento es una asociación de acá de La Plata que se llama Movida de Locos, y la de Defensoría. Pero tenemos un órgano local, es decir, un órgano en la provincia de Buenos Aires, que a partir de la ley 14.580, que es la ley de adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Salud Mental. El principal función, digamos, del órgano es controlar y garantizar el cumplimiento de la ley, ¿no? Y también acompañar los procesos de internación y también el proceso, más que de internación, el proceso de implementación de la ley en la provincia. Entre sus principales acciones, ¿cómo ubicarla? Supervisar las condiciones de las internaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Lo puede hacer de oficio o por un pedido particular. También puede requerir información a instituciones públicas e instituciones privadas, ¿no? Y velar por el cumplimiento de derechos. Otro punto importante del órgano es que puede requerir intervención judicial, ¿no?, ante situaciones irregulares, ¿no? Y también los profesionales, frente a situaciones graves, pueden también recurrir al órgano de revisión. Es decir, es un órgano de control, ¿no? Después tenemos la CONISMA, que es una comisión nacional e interministerial que funcionó muy bien entre 2013 y 2015. Durante el gobierno de Macri, esta comisión se dejó de funcionar y actualmente está en proceso de volver a cumplir sus funciones, ¿sí? Después tenemos el Consejo Consultivo Honorario, que es una instancia que fomenta la participación y su principal función es formular propuestas para la implementación de la ley de salud mental. Podemos pasar a la siguiente. Ahí está. Acá tenemos lo que yo decía como el marco más político, ¿no? Es decir, dónde estamos parados, ¿no? Claramente la interdisciplina se ha instalado. Ahí Alicia Stolkiner cumple un rol fundamental, digamos, quien ha escrito excelentes textos sobre interdisciplina, incluso dentro de los textos recomendados hay un texto de Alicia sobre interdisciplina. Los límites también a las intervenciones judiciales, lo que vimos la semana pasada sobre la reducción de restricciones de capacidad jurídica, creación de institucionalidad, es decir, los organismos que cité anteriormente, y después el rumbo de la política nacional y provincial. Yo creo que la semana pasada Mariano Rey fue muy claro en su posición acerca del proceso de transformación en salud mental que viene llevando adelante la provincia de Buenos Aires. También el compromiso del Ministerio de Salud Nacional, ¿no? También en avanzar en la implementación, ¿sí? Reducción de cantidad de personas internadas. Yo hablaba hace un rato de vidas arrasadas. Cuando hicimos el Vidas Arrasadas, estimábamos 25.000 personas internadas por razones de salud mental. Hoy, de acuerdo al último censo, se estima que hay 12.500 personas, es decir, tenemos la mitad de las personas no puede salir desinstitucionalizadas, perdón. Bueno, y también un mayor control en las internaciones, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Ya acá vamos a entrar en un concepto tradicional, ¿no?, de auditoría. La palabra auditoría viene de auditar, que significa examinar gestión
para ver si se ajusta a normas, ¿sí? Y después hay un concepto tradicional, ¿no? Que dice que el concepto de auditoría en el sistema de salud es entendido como un análisis exhaustivo, riguroso y sistemático de la calidad asistencial, de los servicios de salud dispensados, por ejemplo, recursos utilizados, procedimientos de diagnóstico y tratamiento, resultados obtenidos y calidad de vida de los pacientes afectados. A mí me gusta usar más las palabras usuarios y usuarias. Es importante tener en cuenta que el informe del auditor es un material que sirve para mejorar la calidad de atención de usuarios y usuarias, y también permite adecuar prácticas, permite esto que hablaba Patricia, ¿no? De poder llegar a tratamientos adecuados y dignos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque muchas veces el Estado, las obras sociales, las prepagas, ¿no? Pagan por servicios a establecimientos sin ponderar o sin tener tan en claro cuál es la calidad, ¿no? Que brindan estas instituciones a sus afiliados o afiliadas, digamos. Y en este sentido, ¿no? Yo no me voy a meter mucho en el concepto de calidad, pero tiene que ver con la adecuación, ¿no? a determinadas normativas. Y Argentina es muy rico en materia de normativas que tienen que ver con el cumplimiento, ¿no? de los derechos humanos, ¿no? Por último, quería decir esto, que la auditoría procura evaluar los niveles de atención y servicios, y que también se puede volver correctiva o disciplinar, ¿no? Cuando una institución o efector no trabaja en pro de adecuarse a determinadas normativas, ¿no? Yo ahora voy a señalar algunas cuestiones que son necesarias para una auditoría en salud mental. Esto está preparado, ¿no? Desde normativas nacionales y de un instrumento de la Organización Mundial de la Salud que se llama Instrumentos de Calidad y Derechos, que si quieren después lo podemos compartir, que tiene que ver con la supervisión, ¿no? a instituciones de salud mental. Me parece que es un manual que por ahí no lo incluimos en la bibliografía, pero que lo podemos compartir porque es muy, muy interesante y está pensado y elaborado a partir de investigación y desde una perspectiva de derechos. Como señalamos muchas veces, la ley tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas que se encuentran en nuestro país, que el abordaje tiene que ser interdisciplinario, que las áreas de incumbencia, la psiquiatría, trabajo social, la psicología, enfermería, terapia ocupacional, musicoterapia, es decir, acompañamiento terapéutico, es decir, todas aquellas disciplinas que están dentro del campo de la salud. Ahora vamos a ver algunos elementos para tener en cuenta en una auditoría, ¿no? Fundamental, la historia clínica, ¿no? Es un documento que un auditor tiene que poder observar, ¿no? Y ahí un punto fundamental de la historia clínica es el consentimiento informado, ¿no? Creo que un poco el primer encuentro habíamos hablado de la perspectiva histórica. El concepto de consentimiento informado tiene su origen a partir del juicio de Nuremberg, surge a partir de la experimentación que se había hecho con seres humanos en los campos nazis, y a partir de ahí que se establece como una normativa en que toda persona tiene que dar su consentimiento para cualquier práctica. Incluso
cuando uno va a una institución pública o privada y como, ya sea como auditor, ya sea como investigador, ya sea como parte de algún organismo de control, tiene que pedirle al usuario o a la usuaria la autorización para acceder a esa historia clínica y también registrar, ¿no?, que la persona dio su consentimiento para que uno pueda, porque la historia clínica es del usuario, no es de la institución, no es de los profesionales y no es del equipo tratante, es de la persona, y hay normativas que regulan el uso, digamos, de la historia clínica. El consentimiento informado es el derecho a aceptar libremente con la información disponible, ¿no?, acerca de un tipo de determinado tratamiento, ¿no? Puede ser verbal o escrito. Se recomienda que sea por escrito cuando se trata de situaciones de diagnóstico o de tratamientos o terapéuticas, digamos, de tipo más invasivas, ¿no? El consentimiento informado tiene una cuestión jurídica y ética, ¿no?, que es reconocer y respetar la autonomía de las personas, ¿no? Y esto que hablaba de vidas arrasadas, cuando hicimos ese informe, por ejemplo, nosotros denunciamos que en algunas instituciones públicas se experimentaba con medicación, protocolos de medicación con usuarios, y las personas no sabían, tampoco sabían sus familias, tampoco sabían quiénes eran representantes legales en los casos que había, ¿no? No se puede hacer eso. No digo que hoy se haga, no, yo creo que no, estoy hablando de algo 2004, algo así. En la ciudad de Buenos Aires lo vimos. Lógicamente se denunció. Es decir, es algo muy, muy importante. Ahí el artículo 10 y el artículo 16 describen muy bien como la cuestión del consentimiento, y también tener en cuenta que si la persona no está en condiciones de por ahí de poder dar su consentimiento o no puede comprender en algún momento algo de la información, bueno, uno tiene que informar a su familia, ¿sí?, o algún referente de esa persona, o a la instancia judicial que pueda estar interviniendo, ¿no? Otro punto importante es poder diferenciar, ¿no?, cuáles son internaciones voluntarias y cuáles son involuntarias, ¿sí? Siempre recordemos esto, ¿no?, que las internaciones involuntarias deben concebirse como un recurso terapéutico excepcional, que existe la internación involuntaria. A veces escuchamos en los medios que colegas o periodistas dicen que no se puede internar. Sí, hay internaciones, la ley da lugar a internaciones involuntarias como último recurso de manera excepcional y cuando hay riesgo cierto e inminente para sí mismo o para tercero, y cumpliendo determinados derechos, ¿no?, como es informar a una instancia judicial, ¿no? En caso de intervenciones judiciales siempre es importante tomar los datos, ¿no?, de los organismos actuantes, del defensor asignado, la información sobre si hay existencia o no de restricciones con el tiempo. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, pensé que... Bueno, los tiempos de internación, esto es importante, esto también nos permite ver el promedio, ¿no? Siempre es importante sacar un promedio, cuánto es el tiempo de internación, ¿no?, que hay una determinada institución. Bueno, las evoluciones del tratamiento, es decir, si está actualizada. Muchas veces las historias clínicas no están actualizadas, no porque no se esté trabajando. Muchas veces equipos tratantes están trabajando muy bien, pero, no sé, a veces cuesta, ¿no? Se cuelga y no la actualiza, pero es un documento fundamental y que tiene que estar actualizado, ¿sí? Vamos a pasar a
Siguiente. Este es un punto fundamental, ¿no? El tema de la medicación, ¿no? Que responda solamente a necesidades fundamentales, que la medicación no esté siendo utilizada como castigo, ¿no? El famoso chaleco químico, ¿sí? También es importante tener en cuenta si hay estrategias en el equipo tratante o en la institución que permitan la rehabilitación y la socialización, y que esto pueda dar lugar a una externación sustentable, ¿no? Es decir, es importante, esto a veces nosotros de la Secretaría trabajamos llevando adelante gestiones en externaciones en personas que están internadas de manera prolongada por cuestiones sociales. Yo ahora no tengo los datos, pero sí recuerdo lo de vidas arrasadas, que se estimaba que en el Borda y en el Moyano más del 60% de las personas estaban por razones sociales, no por temas de salud mental. Es decir, una persona llega muchas veces por una situación de padecimiento psíquico agudo y termina siendo un lugar de destino, una institución de salud mental. Tanto en el público como en el privado. En el privado también pasa, y ahí es un punto fundamental, porque la institución no es un lugar de destino. No puede transformarse en un lugar para siempre, de una persona que tuvo una crisis aguda, ¿sí? Nadie puede estar en riesgo cierto e inminente todo el tiempo, 20 años, 10 años, 15 años. Cuando una persona se va a un lugar y encuentra personas 40 años, ¿cómo se hace para estar en estado de peligrosidad de manera permanente durante 20 años? Por eso es importante la intersectorialidad y el trabajo intergubernamental. Yo por eso destaco mucho estos encuentros entre una obra social, organismos del Estado, porque muchas veces a los profesionales de la salud mental nos cuesta trabajar de manera intersectorial, nos cuesta trabajar, y lo digo porque yo he trabajado también en ámbitos y en instituciones de salud mental, y muchas veces se trabaja muy bien en el tratamiento hacia adentro, ¿no? Pero no se trabaja el afuera, no se trabaja cómo esa persona pueda volver a su barrio, a su comunidad, pueda volver a su trabajo o pueda conseguir un trabajo. Y esto, además de una normativa, es parte del trabajo clínico. El trabajo clínico no se limita a un diagnóstico o a que la persona se estabilice. También implica que esa persona pueda volver a su comunidad, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, esta información sobre referentes sociales, familias, esas cosas son importantes. También la observación, ¿no? Que haya espacios dignos y con respeto a la privacidad de las personas, algo que siempre me choca cuando uno va a una institución pública o privada, es que muchas veces los baños no tienen cortinas, no tienen puerta, ¿no? Como que ahí no, como si uno tuviera problemas de salud mental, no tiene derecho a bañarse con una cortina o una puerta, ¿no? Y está como esa práctica es muy institucionalizada, ¿no? Las condiciones materiales y edilicias, condiciones de higiene de las personas. Otro punto es en la alimentación. La alimentación suele ser un problema. Esto es importante siempre abordarlo. El número de camas en uso, el espacio entre camas, que la persona pueda tener un lugar para sus pertenencias. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Lo del tiempo. Bueno, lo de voluntarios e involuntarios también. Cantidad de profesionales en la institución.
también siempre es importante entrevistar a profesionales o a autoridades de la institución y la entrevista a usuarios y usuarias, ¿no? Eso siempre es importante, siempre con determinados cuidados, ¿no? Ese tipo de entrevistas de usuarios, que por ahí es algo que vamos a charlar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, ahora le voy a dejar la palabra a Dani y a Alicia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adelki. Muy buena exposición. Hay muchos comentarios muy buenos. Después al final los vamos a leer y a responder los que sean pertinentes. Bueno, le pasamos la palabra a Alicia Stolkinger. Y bueno, muchas gracias, Alicia, por estar. Muchas gracias por invitarme. Pido disculpas a todos por estarlo haciendo y a todas por estarlo haciendo desde mi casa. Hemos tenido una gran cantidad de actividad en relación a cuestiones internas de la Facultad de Psicología y entonces decidí no hacer el viaje a La Plata hoy para poder terminar algunas actividades. Antes que nada quiero decirles que tienen entre sus manos aquellos que van a trabajar en auditoría o aquellos que están relacionados a auditoría una herramienta fundamental, que muchas veces ha sido considerada de manera prácticamente burocrática y ha sido subordinada a las lógicas muchas veces burocráticas de las instituciones, ¿no? Pero en última instancia un trabajo de auditoría hace muchos años, muchísimos, en la década del 90, organicé un curso, estaba haciendo una investigación sobre salud mental en obras sociales, en un momento muy particular, en un momento de reforma del sistema de obras sociales, tratando de pensar conjuntamente un sistema de registro común que permitiera justamente la evaluación de los servicios, y organizamos en la facultad un curso para auditores de salud mental que finalmente anuló la facultad, o sea, no pudo ni empezar porque citaron a las personas un día y a los docentes otro. Pero, y habiendo escuchado prácticamente, creo que cada una de las exposiciones fue muy importante, me querría centrar en 2 o 3 puntos. Uno, los procesos de reforma en salud mental no son exclusivamente procesos de reforma de las grandes instituciones, los grandes establecimientos, las grandes instituciones manicomiales, que es lo que se emprende ahora y que es lo que se comenzó con esos ejemplos tan interesantes que hemos escuchado. A lo largo, acá me dicen que no, dicen que se escucha mal, se pierde por momentos. Podemos probar a ver si ahora escuchan mejor. Puede ser que esté mal el auricular mío, tenga algún quiebre de... Bueno, vamos a intentar hacerlo mejor de esta manera, ¿no? Yo no tengo otra forma de aumentar el volumen que esto. Vamos a ver si funciona. Lo que les decía es que el proceso de reforma en salud mental, como bien se señaló, es un proceso de reforma del sistema, de transformación del sistema de salud en su conjunto. Y cuando uno dice sistema de salud, no habla únicamente del sistema prestador de servicios de salud, sino que, o sea, de las formas institucionales de asistencia, sino que también habla de todas las prácticas cotidianas, de las formas de representaciones y formas de pensar de que la sociedad, los grupos sociales tienen con respecto a los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, entre ellas la respuesta naturalizada a la cuestión de la locura, de lo cual creo que hemos hablado, han hablado muy bien previamente. Bueno, sucede que a lo largo de mi carrera profesional no solo me ha tocado interactuar con instituciones estatales o públicas, sino también con instituciones privadas. Entonces les podría decir que tengo muchos ejemplos, desde grandes y chicos, de situaciones absolutamente manicomiales que inclusive pueden suceder en instituciones en las cuales el aspecto edilicio, el aspecto formal, no es tan lamentable como le puede suceder en una institución estatal deteriorada. Sin embargo, en la modalidad asistencial,
puede seguir siendo exactamente la misma. Voy a poner un ejemplo mínimo. Alguna vez visitaba a una paciente internada en una clínica privada por obra social. Yo llego a las 10 de la mañana y nos sentamos a hablar en un lugar público, en un lugar para estar, común que tenía la clínica, y en algún momento ella levanta la vista y dice, me quedé sin almuerzo. Yo levanto la vista y miro el reloj que estaba en la pared y dije, ¿cómo puede ser? Yo ya tenía que estar en mi casa. Tuvimos las dos simultáneamente un momento de desconcierto con respecto a la temporalidad porque hacía, en mi opinión, 25, 30 minutos que estábamos hablando y sin embargo yo había llegado a las 10 y el reloj marcaba las 13:30. Entonces me fijé, el reloj en realidad estaba fuera de hora, había en el mismo espacio 3 relojes y ninguno de ellos estaba en hora. Piensen que una de las evaluaciones que se hace para ver el estado de una persona es si está ubicado temporoespacialmente, ¿no? Y en ese momento un detalle de la pared me había producido, inclusive a mí que venía desde afuera, una especie de desorientación temporal de minutos, pero esa desorientación temporal de minutos llevada a lo largo de días y días de internación puede ser complicada. En otro caso, por ejemplo, acompañando a una persona, yo solía acompañar a las personas cuando se internaban, ¿no? Acompañando a una persona en una situación de internación, también en un sanatorio privado, la médica psiquiatra, esto es hace unos años, la médica psiquiatra que estaba de guardia, estaba con un embarazo de 8 meses. La calidad de una prestación, por supuesto que debía tener un contrato lábil y era extranjera, era de un país limítrofe. La calidad de prestaciones en servicios no depende exclusivamente ni de lo edilicio ni de cómo se atiende al paciente, sino también del bienestar del personal, ¿no? O sea, la calidad, cuando uno dice la auditoría, entre otras cosas, evalúa, después me voy a detener en la palabra evaluación, evalúa la calidad también tiene que ver con las condiciones de bienestar de las personas que a su vez brindan el cuidado o con las condiciones de cuidado de aquellos que a su vez brindan el cuidado, porque el eje central de todas nuestras prácticas es el cuidado y, como dicen algunos autores como Emerson Meri o Gastón Wagner de Sousa Campos, la cura nos es dada por añadidura. En el proceso de cuidado se desarrollan además los procesos curativos. Entonces, cuando estamos hablando de auditoría, estamos hablando básicamente de un dispositivo de evaluación. Y ahí hemos trabajado largamente desde la Universidad de Lanús, hemos desarrollado con otros autores, me distraje porque vi que alguien está comentando algo sobre el tema de las cortinas y los baños. Por el riesgo, etcétera, los baños expuestos. Después voy a hacer un comentario sobre eso. Cuando uno dice que la auditoría es un dispositivo de evaluación, quiere decir que la auditoría es simultáneamente un microproceso de investigación. Esto significa que hay que tener categorías, hay que tener un marco teórico desde el cual se piensa, ¿no? Y hay que tener un planteo acerca de qué es lo que se está evaluando en términos de proceso, en términos de objetivo, en términos de a qué se dedica esta institución y también, y por qué no, en términos de costos y beneficios, pero no me refiero solamente a los costos y beneficios económicos, sino a los costos y beneficios en el más amplio sentido del esfuerzo, ¿no? Entonces, voy a llegar a lo de derechos humanos en su momento porque se adelantó un poco Adelki cuando planteó la guía, ¿no? El instrumento de calidad y derechos de la OMS, que deviene de una guía, pero después voy a decir que en algún momento nosotros, previamente a este instrumento, utilizamos la idea misma de derechos humanos como una medición, cumplimiento de categorías de derechos previamente a la Ley Nacional de Salud Mental, como una herramienta fundamental de evaluación de servicios de salud mental.
Cuando muchas veces se pensaba que la evaluación era una cuestión exclusivamente técnica, hemos querido intervenir y mostrar que toda evaluación, incluyendo toda auditoría, tiene una dimensión ética, tiene una dimensión política y tiene una dimensión técnica. Hay una articulación entre lo ético, lo político y lo técnico. Y es en esa dimensión ética, que es ineludible. Creo que Adelki comentó algo con respecto al consentimiento informado, ¿no es cierto? A la idea de consentimiento informado. Nos falta muchísimo para incorporar el consentimiento informado como herramienta de derechos, pero no estoy hablando solo de los pacientes del campo de la salud mental. Estoy hablando que nos falta muchísimo para incorporarlo en el campo de la salud. Voy a poner un ejemplo. Acompaño a un familiar a una cirugía. Como es por obra social, antes de entrar al prequirúrgico y todas las cosas, le hacen firmar una serie de papeles. Un administrativo le hace firmar una serie de papeles. Me fijo qué papeles está firmando. Entonces está firmando lo que corresponde para que la obra social pague, para que esto, lo otro. Una empresa de medicina prepaga una obra social. Y cuando me fijo así, está firmando el consentimiento informado. Como si firmara la autorización para que le cobren la prótesis que le van a colocar. Es lo mismo, la prótesis que le van a colocar que el consentimiento informado. Ese uso del consentimiento informado, esa puesta del consentimiento informado como un trámite burocrático que se firma en las manos de un administrativo antes de entrar a una cirugía, es una tergiversación absoluta de la idea del consentimiento informado. El consentimiento informado debe ser precedido de una información adecuada, acondicionada para el nivel de comprensión de la persona, en el cual la persona esté en condiciones, entonces sí, de prestar consentimiento, como el nombre lo indica, a la intervención que se le va a hacer, ¿no? Entonces, sí, en un sanatorio privado, atendiéndose por una empresa de medicina prepaga, el consentimiento informado venía con un paquete de firmas automáticas, estaba más dirigido a prevenir de algún tipo de problema legal a la clínica que a reconocer al sujeto como una persona con capacidad de decisión. Me imagino lo que puede suceder con el consentimiento informado en algunos espacios donde se trata de atender personas con problemáticas de salud mental a las cuales, como la definición que leyeron así, se las considera privadas de razón o de capacidad de decisión, pese no solo a lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, sino lo que plantea la Convención misma de los Derechos de las Personas con Discapacidad o la legislación que tenemos avanzadísima en términos de discapacidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se trata de un proceso de evaluación y un proceso de investigación. Estamos diciendo que se trata de tener una dimensión ética, una dimensión política y una dimensión técnica. Cuando digo una dimensión política, no me estoy refiriendo, obviamente, a una dimensión política partidaria, sino que toda implementación que se hace en salud está inscrita en algún tipo de política sanitaria compartida, compartida, consensuada, pensada gubernamentalmente, y también tiene que ver, por lo político no es solo lo que se hace gubernamentalmente, obviamente, con que hay fuerzas y actores que interactúan en ese proceso, ¿no? Es totalmente cierto lo que se anunció al principio de que la Ley Nacional de Salud Mental no surgió por un cambio global de la sociedad con respecto a la problemática de la locura. Pero también es cierto que tampoco es una ley que se pensó técnicamente desde un gabinete legislativo, sino que fue producto de más de 20, 25 o 30 años de gestión de actores del campo de la salud mental, en los cuales, además, para que se lograra la ley de salud mental, se introdujeron dos actores que vinieron a romper el pacto corporativo, mejor dicho, la puja corporativa que había en el terreno de la salud mental, no un pacto, sino una puja, y vinieron a desmarcar el hecho de sacarlo del terreno del debate entre los profesionales y los especialistas, y esos dos actores fueron los organismos de derechos humanos, el CELS, por ejemplo, con vidas arrasadas, y junto con el CELS, el MDRI, que es un organismo internacional
de salud mental de derechos humanos de personas con salud mental y por ejemplo los encuentros que se organizaban de salud mental multitudinarios en la Universidad de las Madres y la Secretaría misma de Derechos Humanos, que cumplió desde la Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad algunas acciones previas muy importantes para que se llegara a la Ley de Salud Mental, a la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces, esa dimensión política contempla también la presencia de esos actores. Cuando uno trabaja en salud mental, hay además interacción con gremios, con empresas como clínicas y sanatorios, con actores con muy distintos intereses y fuerzas, además de los actores corporativos, y la voz de cada uno de estos actores forma parte de lo que uno tiene que tener en cuenta cuando está evaluando un servicio, ¿no? O sea, hay técnicas de evaluación participativas, hay recursos a los cuales se puede optar, hay recursos, por ejemplo, que son recursos tomados de las estrategias de investigación, como tener protocolos, crear las variables que se van a observar, hasta utilizar técnicas de observación, de entrevista, de talleres, hay formas participativas de hacer evaluaciones, hay tecnologías de evaluación y hay herramientas de evaluación de servicios de salud mental, algunas de las cuales son muy interesantes. Hay una de la OMS que es cualitativa y va tomando por módulos, y nosotros tuvimos tempranamente, cuando digo nosotros me refiero al equipo de investigación que trabajábamos el tema de evaluación de servicios de salud mental, que estuvimos haciendo desde la Universidad de Lanús una evaluación con el PREA, con el Programa de Externación Asistida. Inicialmente evaluamos trabajando con los trabajadores del sector, hicimos una evaluación junto con ellos. Después hubo una parte de la evaluación que fue cómo evaluaban las usuarias el servicio, y lo último fue trabajar con los vecinos que convivían con las casas de convivencia, ¿no? Ahora, esto es un proceso de evaluación largo, vamos a volver al dispositivo de la auditoría en esto, pero quiero decirles que tengan presente que cuando ustedes están haciendo una auditoría, están haciendo un proceso de evaluación, básicamente, ¿no? Y que tiene todos estos componentes. Ahora me voy a detener y voy a ir sintetizándolo porque han adelantado mucho, a ver que adelantó mucho de algunas de las cosas que quería plantear. Me voy a detener un poco sobre la cuestión de los derechos humanos. No desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista del aparato jurídico internacional y los organismos que lo componen, sino de este invento paradójico de la modernidad, como lo suele denominar un filósofo que trabajó esa temática, que es Marcelo Raffin, esta invención paradójica de la modernidad, ¿cierto?, que simultáneamente puede ser pensada desde un punto de vista crítico, un producto moderno occidental, etcétera, que ha sido instrumentada políticamente de diversas maneras, pero que tiene un núcleo central que se articula con dos pivotes. Uno es el concepto de dignidad y otro es el concepto de autonomía. ¿No? O sea, los dos pivotes filosóficos de la categoría de derechos humanos son el concepto de autonomía y el concepto de dignidad. Luego volveré sobre ellos. Este autor, Marcelo Raffin, sin embargo, nos dice, he repetido tantas veces esto que a veces tengo la impresión de que ya lo deben haber escuchado, pero nos dice que el carácter paradójico de los derechos humanos en la modernidad, después yo voy a agregar una segunda paradójica, es que en la misma medida en que se construyeron como categoría, se construyó la exclusión. Él va a decir, los que pensaron la lógica de los derechos en su nacimiento, piensen que cuando esto nace en la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que nace como los derechos del hombre, y además como una primera categoría de derechos civiles y políticos individuales, pero además enunciado de tal manera, dice él, que aquellos que lo enuncian construyen en ese mismo momento los sujetos de excepción, ¿no? Estos sujetos de excepción son
personas, digamos, pero uno usaría difícilmente la categoría persona, porque persona es sujeto de derechos también, son aquellos seres humanos, digamos, que sin embargo no pueden configurarse como sujetos de derecho o de algunos de los derechos por causas que los diferencian. Entre ellos están, nos dice Marcelo Rafín, aquellos que construyeron los derechos, se miraron a sí mismos en el espejo para constituirse para definir el sujeto de derecho pleno, que terminó siendo un varón adulto, heterosexual, blanco, propietario y cuerdo. Todos los otros encontrar alguna excepción. Las mujeres, por ser excesivamente emocionales y frágiles, quedaron inclusive por fuera del derecho al usufructo de sus propiedades. En la Inglaterra victoriana, si una mujer heredaba una fortuna y no tenía un marido o un padre o un hermano que se hiciera cargo, se hacía cargo el Estado, se quedaba por fuera del derecho de propiedad, de usufructo de la propiedad. Quedaron por fuera los niños por inmaduros, había que esperar a que llegaran adultos, y se construyó además, con respecto a los niños, algunas categorías muy notables. Hay un texto de un autor argentino en un libro que se llama Ser niño en América Latina, un texto sobre control sociopenal de la infancia, en donde en una de las fundamentaciones de lo que sería el patronato, un autor dice: el Estado se reserva el derecho de secuestrar un menor que estuviese en situación irregular. Esto no es una violación de los derechos del menor, que carece de ellos directamente, es que el Estado se hace cargo de la patria potestad. Figura que ha desaparecido, por cierto, en el Código Civil último, que hemos tenido muchos cambios de visiones. Por supuesto, entre esto, no hablemos de los pueblos colonizados, no hablemos de la idea de que, como estaban inmaduros en la lógica de un desarrollo hacia un futuro de la modernidad y el progreso, se los consideraba entonces tutelables, o inclusive a veces por fuera también del derecho de la propiedad, los primeros derechos que se instituyen, ¿no es cierto? Hay una frase del antropólogo que acompaña, del escriba que acompaña a Roca, que dice: en nombre del progreso les serán quitadas las tierras a esta raza estéril, ¿no? Y se refiere a los pueblos que estaban en la zona, que posteriormente fueron transformadas en propiedades de personas que financiaron la campaña. Bueno, en medio de eso también, obviamente, la locura. Obviamente la locura, porque la psiquiatría nace con la Revolución Francesa, nace con la enunciación de estos nuevos derechos modernos de ciudadanía, y recién posteriormente, cuando se empieza a pensar en términos de derechos humanos, cuando se empieza a tratar de ampliar la lógica de quienes están incorporados en estos derechos, y cuando en realidad esto en más de una oportunidad sucede, porque son esos mismos actores los que luchan por esos derechos, porque una vez que se genera un derecho, por ejemplo, el derecho Ley Sáenz Peña, voto universal y secreto, pero el voto universal era solo para los varones, entonces aparece la reivindicación de las mujeres del derecho al voto. Lo que pasa es que la posibilidad de los usuarios de los servicios de salud mental de pugnar por sí mismos, por sus propios derechos, estaba fuertemente limitada por el hecho de que su condición los privaba de la palabra misma, ¿no? Y es esto lo que muchos de ellos han ido recuperando a partir de la ley, y con los movimientos anteriores que iniciaron previamente y que ya participaron. Cuando uno lee los debates parlamentarios, los debates en las comisiones del Senado alrededor de la ley de salud mental, ahí ya está presente la voz de las organizaciones de usuarios, ¿no? De familiares y de usuarios. O sea, es cuando empieza a aparecer en el terreno de la salud, en este caso en la salud mental, una serie de formas de producción legislativa que incluyen en la producción legislativa la participación y el impulso de los principales interesados, que son los usuarios, ¿no es cierto? Me voy a detener acá para decir que hemos tenido un periodo de producción legislativa y de ampliación de derechos
muy importante. Es un periodo que prácticamente va del 2005 al 2015, en la cual aparecen leyes como la ley de muerte digna, la ley de embarazo humanizado, que tiene un capítulo en contra de la violencia obstétrica, para que veamos la posibilidad que hay de violación de derechos en el campo de la atención y salud en general. La ley de derechos de los pacientes, justamente Adelki mencionó la cuestión de la historia clínica. Para cualquier persona, previamente a esa ley, la historia clínica no estaba claro si pertenecía a ella o a la institución tratante. De hecho, había que ampararse en un fallo de la Corte Suprema de una persona que llegó a la Corte Suprema en un juicio por una cuestión de que la clínica o un sanatorio le entregara los estudios que se le habían hecho previos a una cirugía porque quería consultarlo en otro lado. Entonces, la ley, al margen de otras leyes de protección de derechos en otros campos, nosotros podemos ver que inclusive la ley de discapacidad anuló algo que en el campo de la salud mental era prácticamente definitorio. La persona declarada insana perdía toda capacidad de derecho. Era prácticamente una persona en estado de privación jurídica, salvo por la vía de quien lo representaba. Todo ese paquete legislativo, sin embargo, ¿no es cierto?, es algo que tenemos que poner en funcionamiento. ¿Por qué? Porque una ley es una herramienta de exigibilidad. Es una herramienta de exigibilidad. Entonces, a mí cuando me dicen que la Ley Nacional de Salud Mental no se está implementando, yo digo, se está implementando. Vamos logrando con ella una serie de cambios, se está implementando de distintas maneras, en distintas provincias, en distintos lugares, pero piensen que estamos transformando un instituido que viene de varios siglos. Estamos transformando un instituido que tiene varios siglos de naturalización y de institucionalización, de inserción social. Acá me voy a detener un momento con algunas observaciones que están en el chat. Dice, la modernidad tiene como punto de referencia el paradigma de la normalidad y el control sobre las poblaciones. ¿Es la ley de salud mental una forma de aplicar modificaciones a dicho paradigma? La ley de salud mental se inscribe efectivamente en una serie de debates que no son solo del campo de la salud mental, que son debates que cuestionan la patologización de la diversidad. En algunos movimientos extremos que están ligados no a la ley de salud mental, sino a la revisión de la problemática de la locura, están, por ejemplo, los que plantean que son los que se autodenominan como neurodiversos, o sea que son personas con diversidades. No está la misma concepción social de la discapacidad, que pone en cuestión el hecho de que la discapacidad sea una cuestión del individuo, sino un punto de intersección entre la sociedad y su capacidad de prestar espacio a personas diversas y las características particulares de cada persona, ¿no? Hay algunos componentes hoy en día del debate en la salud mental, como la idea de la aparición de los expertos. Acaba de estar el año pasado, antes de que empezara la pandemia, becada en Inglaterra, haciendo una rotación, una de las becarias de mi equipo de investigación, con un equipo de expertos académicos en salud mental, que se consideran expertos porque además han atravesado la experiencia de ser pacientes psiquiátricos. Entonces, ellos dicen, ahí es la introducción de la experiencia en la lógica. Es un debate muy interesante que hay. Ahora, la siguiente pregunta dice si se sigue ejerciendo la modernidad, aún se influencia en el espíritu de época. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque nosotros tenemos una doble tendencia en este momento. Una es esta tendencia a pensar políticas inclusivas, una tendencia a pensar en términos de una intersección donde la política inclusiva no se trata de lograr que la persona se adapte a la sociedad tal cual es,
sino que en la medida en que nosotros incorporamos una persona diversa en la sociedad adquiere también una transformación. Cuando nosotros estábamos investigando con los vecinos, usuarios vecinos de los hogares donde viven las mujeres externadas del PREA, no estábamos investigando si las estigmatizaban o no. Estábamos investigando qué efecto había tenido en ellos convivir con personas externadas de instituciones psiquiátricas. Y lo notable es que uno de los efectos había sido modificar su representación con respecto a la locura. Modificar un proceso de estigmatización es aprender a modificar los procesos de estigmatización en general. Entonces, casi podríamos decir que estas mujeres en esos barrios habían logrado, entre comillas, una democratización de esas vecindarios, porque se entiende por democratización también que una sociedad, hay una frase que dice, el nivel de democratización de una sociedad se mide por la forma en que trata a los niños, a las mujeres, a los homosexuales y a los locos, ¿no? Entonces el nivel de democratización de estos barrios había mejorado en la medida en que habían transformado de tal manera su representación que decir son personas, son vecinas, son personas como todas. Bueno, pero sí la modernidad sigue ejerciendo su influencia en la medida en que la mayoría de nosotros vemos todos los días cómo se trata de generar o transformar padecimientos que son de la vida en patologías, y esas patologías a su vez ser medicamentalizadas con algún tipo de utilización de psicofármacos, que por supuesto son una herramienta fundamental en el campo de la salud mental, pero que hay que diferenciar básicamente entre el uso y el consumo de medicamentos. El consumo es en la lógica, no en términos de tratamiento, sino en la lógica de mercado. Y yo agregaría que además tenemos una historia en las instituciones de salud mental de utilizar la psicofarmacología como forma de control del funcionamiento de la institución, en las instituciones de internación, allí donde no se proveen los cuidados necesarios y allí donde no se piensa en las instituciones como espacios más abiertos. Bueno, en síntesis, hay un gran trabajo alguna vez por hacer con todo esto, y creo que el oficio de la auditoría es un oficio que tiene que ser repensado, incorporando como una herramienta de evaluación la cuestión de cumplimiento de derechos. O sea, tener estas herramientas que se utilizan para evaluar cumplimiento de derechos deben ser parte de las herramientas de evaluación que se utilizan en una buena auditoría en salud mental. Porque es una parte indispensable de la calidad de los servicios, que es a su vez aquello de lo cual se dirige este tipo de tareas, ¿no? Y que esto no abarca únicamente los grandes establecimientos, sino que abarca también las pequeñas clínicas, los pequeños sanatorios, los espacios donde quizás el aspecto de la institución no lo plantee. Recientemente recibí una denuncia extraña, recibí por una red una denuncia anónima de violación de derechos humanos básicos, de situaciones de violencia en un sanatorio privado de una provincia. Esa provincia tiene órgano de revisión, ¿no? Y entonces lo que logramos fue encauzar, habían hecho una denuncia, el personal había hecho una denuncia penal, pero no había pasado nada, aparentemente habían avisado el día anterior que iban a mandar del juzgado una investigación, entonces ese día todo estaba puesto en orden, preparado para la revisión, etc. Ahora, la presencia de una herramienta como un órgano de revisión a nivel provincial y nacional es fundamental también. Y me parece muy importante que se conozcan estos recursos existentes, ¿no? Los espacios a donde se puede recurrir. La gente que recurrió a mí porque me contactó por razones académicas, desconocía la existencia en esa provincia de un órgano de revisión de salud mental. Tengamos presente que la ley de salud mental es una ley que construyó y promueve dispositivos. En este momento hay una red
de órganos de revisión provinciales. O sea, hay muchas provincias que han creado sus propios órganos de revisión, ¿no? Y por supuesto la provincia de Buenos Aires, que creo que ustedes pertenecen a ella, también lo tiene, ¿no? Bueno, creo que es una responsabilidad. Alguien ha puesto algo sobre el consentimiento informado, que sigue siendo un trámite administrativo, efectivamente. Efectivamente, creo que nosotros es responsabilidad de todos nosotros y nosotras, de los investigadores y de los profesionales, esta cuestión de incorporar como recurso, no solo ético, sino también como recurso, casi les diría, terapéutico, el consentimiento informado. Porque todo lo que nosotros hagamos clínicamente para colocar a una persona en el sujeto de derechos es también un acto terapéutico de salud mental. No dije lo de la diferencia entre la cuestión y con esto voy a cerrar, que los dos pilares de los derechos humanos son el concepto de dignidad y el de autonomía. Dignidad, dice el diccionario latinoamericano de derechos humanos, el diccionario latinoamericano de bioética, que dirigió el doctor Tialdi, dice, consiste en que una persona no sea colocada en el lugar de objeto, medio o mercancía. Y en cambio el debate sobre autonomía tiene algunas variables que son muy complicadas, porque del debate de autonomía se deriva una idea de libertad como una especie de libertad individual absoluta, que solo encuentra límite para los otros, eso que nos enseñaron de mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, y digamos que de alguna manera omite un hecho fundamental, de que somos en función del otro. Entonces hay ahí un debate, ¿no es cierto?, de que a esta frase, mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro, Levinas responde, uno de los pensadores de la otra edad, un sobreviviente de un campo de concentración, dice, mis derechos son los derechos del otro, y míos en cuanto yo soy el otro del otro. Esto significa que un derecho solo es tal cuando abarca el conjunto, si no es un privilegio. Y como todo, y por lo tanto, lo otro que hay que reconocer es que la autonomía tiene márgenes. Hay un debate en bioética a nivel internacional sobre esto. ¿Por qué no un mercado de órganos si yo tengo derecho a vender mi opinión si quiero, digamos, ¿no? Y otro comprarlo si lo necesita. Pero, y ahí parte de la suposición, parte de la idea errónea de que si yo tomo racionalmente la decisión de vender un riñón, no debe ser porque tengo todo lo necesario para vivir. Debe ser porque estoy en una situación tan poco digna que me obliga a vender un órgano vivo de mi cuerpo para poder sobrevivir mi familia y yo. Entonces, la autonomía, el logro de los márgenes de autonomía, se puede definir como esta libertad idealista absoluta, ¿no?, que al solo encontrar límite en el otro, cuanto menos otros haya mejor, ¿no?, o que subestima al otro como sujeto de derechos, o se puede pensar la autonomía como algo que siempre está determinado, que depende del nivel de dignidad, depende de que las personas tengan las condiciones dignas necesarias, o sea, que estén lugadas. Y lo último que quiero decir, a la lógica de los derechos humanos, el pensamiento latinoamericano le agrega además los derechos de la vida y los derechos de la naturaleza, cosa que me parece fundamental. Y hay un debate que nos debemos con respecto a ello, básicamente en este momento. Acá alguien me dice, los psicofármacos se usan para tratar enfermedades mentales, dada la evidencia científica que así la avala. ¿Cómo tratar a un paciente? Yo en ningún momento dije que no se use para tratar enfermedades mentales, pero escúchenme. Yo he visto sobremedicar porque hay un solo enfermero en una sala de 40 pacientes. Cuando salió el Prozac, se tomaba como pastilla, como cualquier cosa, y el uso de la psicofarmacología, cualquier medicamento, no estoy hablando solo de los psicofármacos. Cuando ustedes ven una propaganda de un antigripal, como pasó con la epidemia de gripe A, ¿no es cierto?, que en plena epidemia de gripe A había una propaganda de un joven que se sentía mal a la noche, se tomaba un antigripal y a la mañana se iba al cumpleaños de su hijo al jardín de infantes, así.
Cuando ustedes ven lo que estamos haciendo, lo que se llama medicamentalización de la vida, o sea que la gente se tome un medicamento para cosas que quizás no se solucionan con un medicamento. Obviamente que si ustedes tienen una persona con una crisis o una abstinencia, etcétera, van a tener que usar la psicofarmacología. Yo no me negué a ello. No, de ninguna manera dije que no fuera así. Pero yo he tenido supervisado un colegio donde el 50% de los niños estaban medicados con Ritalina. Y era un colegio carísimo, de zona norte, con niños cuya madre tuvo atención al parto, tuvo atención al embarazo, tuvieron buena consulta pediátrica, buena alimentación, buena estimulación. Si todos esos niños tienen algún problema básico neurológico con respecto al aprendizaje, entonces quiere decir que la raza humana está en un proceso de involución o algo está pasando. Hay que pensar interdisciplinariamente, hay que usar, como dice la ley, usar ajustadamente y científicamente el psicofármaco. No para, por ejemplo, Anaí Viladrich, Madres Solteras Adolescentes, texto de los 80, un lugar donde las personas internadas eran madres adolescentes, no pacientes psiquiátricos, y se les daba psicofármacos a la noche, y tenían que cuidar un bebé. Y eso era, según ellos, para mantener la disciplina. Entonces, el uso de la psicofarmacología tiene que ser el uso médico de la psicofarmacología, no el consumo de que cualquier persona se tome un ansiolítico por cualquier cosa, no el hecho de que un médico por ahí a una persona que le plantea una situación emocional le da un antidepresivo y por ahí no es un médico que sabe diagnosticar la diferencia entre dar la necesidad entre la diferencia entre un antidepresivo y un estabilizador del estado de ánimo o usar esa medicación de esa manera. Sin embargo, la mayor parte de los ansiolíticos y la mayor parte de los antidepresivos se manejan por fuera de consultas especializadas. Más aún, mucha gente los compra porque consigue la receta. A eso me estoy refiriendo. Entonces, sí, no, yo no estoy para nada. Yo creo que el psicofármaco es una herramienta más del tratamiento de salud mental. Pero la medicamentalización con psicofármacos es un disparate y en muchas instituciones el manejo de la institución históricamente ha sido la sobremedicación. Bueno, hasta acá siguen los comentarios, pero... Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Como siempre, un placer y un lujo y un honor escucharte. Estamos un poquito excedidos, así que vamos a abrir algunas pequeñas preguntitas que quedaron. No vamos a poder con todas. En principio, lo que queríamos aclarar, porque se ha visto muchas preguntas respecto a temas económicos de las clínicas, es que las preguntas se circunscriben a esta capacitación y que el tema económico se verá en otras mesas posteriores con cada prestador. De todos modos, evidentemente hay una preocupación que me parece que tiene que ver también con esta pregunta que voy a leer, que es ¿cuál es el rol del IOMA o las acciones ante una denuncia por incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental por parte de un prestador nuestro? Me parece que la pregunta esa se responde con la exposición que dio Adelki sobre las auditorías y las evaluaciones interdisciplinarias. Creemos fehacientemente que no va a haber incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental por parte de nuestros prestadores porque vamos a trabajar juntos. No es que nosotros le decimos, bueno, esta es la ley, cúmplanla. Nosotros estamos trabajando, ya estamos modificando un montón de cosas que serán comunicadas en su debido momento y que también tienen que ver con tema económico. Así que por un lado, esa pregunta. Por otro lado, voy a hacerle una pregunta. ¿Vos querés agregar algo, Pati, como IOMA? Porque para IOMA... perfecto ¿Está bien? Lo que dijiste, sí. Voy a hacerle una pregunta a Adelki. Bueno, acá alguien dijo que quiso presentar una propuesta de auditoría en salud mental y que se encontró al momento de armar la propuesta, se encontró con que había muy poco material teórico.
La pregunta es si tal vacío teórico se explica por la falta de relevancia y atención que se le daba al tema por parte de las instituciones de salud y de derechos. A ver, creo que por un lado es un déficit en la formación, algunos de los conceptos que estuvimos trabajando, por lo menos lo que más conozco en la psicología, exceptuando, ¿no?, lógicamente Alicia y otros profesores y profesoras, suele haber un déficit en algunas temáticas, en esto de las perspectivas de derechos, si bien las universidades deben también realizar modificaciones en sus planes, en algunas viene un poco más lento ese tema. Es decir, esto que vos señalabas recién es así, son procesos que llevan tiempo, son procesos que se trabajan en conjunto, y las universidades tienen un rol importante. Hay material interesante que, como decía Alicia, viene más del campo de los derechos humanos, que viene más desde relevar situaciones de violaciones a los derechos humanos que muchas veces suceden en las instituciones de encierro, no solamente en las instituciones de salud mental, sino también muchas veces sucede también en geriátricos, también sucede en las cárceles, y desde el campo de los derechos se han elaborado herramientas para estas cosas. Hay un trabajo interesante de uno de los equipos que trabajan con Alicia, un trabajo interesante de Sara Ardila y otras compañeras sobre calidad de atención en servicios de información que Alicia nombró. Está manuales de la OMS, digamos, hay materiales del CELS también que son interesantes. También hay algunas herramientas del Ministerio de Salud de la Nación, bueno, y lógicamente también de la Secretaría de Derechos Humanos, pero algo de lo que pregunta el compañero es cierto, tampoco es que abundan, y el material que hay por ahí lo manejamos más de los que venimos desde el ámbito de los derechos humanos. Bueno, y una herramienta por excelencia que se utiliza, pero más en situaciones de violaciones a los derechos humanos, pero que yo siempre la recomiendo, que hay una parte que tiene que ver con el tema de las entrevistas, que es el protocolo de Estambul, ¿no? Pero excede claramente lo que es una auditoría y todo eso, pero es un material interesante que creo que los que trabajamos en temas de salud mental, que trabajamos en temas de evaluaciones o perspectiva de derechos, la parte de entrevista psicológica es muy interesante el protocolo. Bueno, muchas gracias, Adelki. Bueno, no sé si querían hacer algún comentario más, ya vamos cerrando. Bueno, les recordamos que la semana que viene es el último módulo, el módulo 5. Tenemos como invitado para la exposición a Mario Rovere, de la Escuela de Gobierno de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y en el cierre, por Derechos Humanos de Nación, van a estar Leo Gorbach y Adelki del Do. Por la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires va a venir Julieta Calmeis, bueno, la subsecretaria, que supongo que todos la conocen, y por IOMA va a estar Leo Berna, el vicepresidente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, a todos y todas. Es un gusto poder armar esta capacitación en la que realmente hubo mucha asistencia de diferentes sectores, tanto trabajadores y trabajadoras de acá del IOMA como prestadores, y la verdad es que venimos teniendo unos invitados de lujo, así que muchísimas gracias, Alicia, un placer haberte escuchado, reitero, y bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Muchas gracias.